Muy buenos días, familia de Conciencia Radio. Hoy nuevamente con otro programa de Sembrando el Mañana. Una mañana fría, pero muy linda, muy soleada. Así que ayer estuvo muy frío, pero hoy ya nos animó el solcito a salir temprano de la casa para comenzar esta jornada hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy a través de este espacio de Conciencia Radio, patrocinado por USA All Benefit Group, a través de nuestras oficinas aquí en el 800 del Wilcres, en la suite 109 y 309. Como ven, nuevamente estoy muy bien acompañada con la licenciada Liz Arguedas. La semana pasada, mil disculpas, Liz, dije mal tu apellido, pero es la licenciada Liz Arguedas. Liz es coach internacional de programación neurolingüística, conferencista y trabaja activamente en nuestra comunidad desde hace muchos años. Liz es originaria de Costa Rica, pero también tiene... ¡Pura vida! Pura vida, pura vida. Así que también tenemos de Venezuela. También tiene su raíz en Venezuela, México y aquí, ¿verdad, Liz? Así es, así es. Bienvenida, Liz. Muchísimas gracias. Qué lindo, Janet, estar de nuevo. Muchas gracias por la invitación a este excelente programa y a esta cadena de conciencia, crear conciencia, sembrando el mañana. Muchísimas gracias por la invitación, Roberto, Janet, nuevamente, y a esa audiencia linda. Buenos días, un día hermoso, frío, pero muy rico. Así es. Y con mucha alegría porque ya huele a Navidad, Janet. Así es, ya comenzamos y aparte comenzamos este mes con el pie derecho el lunes 1 de diciembre. Hoy leía un chiste que decía, wow, esta Navidad va a ser bendecida porque cae 25 del 25 del 25. Y yo me quedé pensando, ¿cómo que 25? No es 12, no es mes 12, pero era el chiste, ¿verdad? Para llamar la atención de que ya estamos en una época muy linda, en una época de muchas emociones, de mucho celebrar, de agradecer, ¿por qué no también? Y para aquellos que creemos también en ese renacer. Así es, hermoso mes, el mismo ambiente, el aire, el frío, todo eso nos lleva para conectar con esa emoción, con esa conexión espiritual muy linda que es el nacimiento del niño Jesús, que para mí pues representa fe, alegría, esperanza y también una fiesta, pues compartir con nuestros seres queridos, amar y retomar nuestros planes, prepararnos para un 2026. Y acá con las pilas bien puestas, con un tema súper interesante el día de hoy, Janet. Así es, Liz. La semana pasada estuvimos hablando, porque yo te comentaba fuera de cámaras, de que lo había visto varias veces al programa y cada vez que lo miraba para ver cómo lo habíamos hecho, para ver qué información tener, para hacer un resumen para hoy, me surgían más preguntas. Es que es un tema tan profundo, el tema de nuestra realidad, de los mitos que nos enfrentamos a lo largo de nuestra vida y también de las verdades que enfrentamos, que hacen que nosotros nos ayuden a identificar esas creencias limitantes, pero a veces es difícil identificar eso, ¿verdad? Entonces, tú hablabas la semana pasada de un cambio de mentalidad. Entre tantos conceptos tan profundos que manejaste y conceptos que tendríamos muchísimos programas para manejar, tú manejaste el de cambio de mentalidad. Hablábamos de la realidad de la persona, de esos mitos que hacen que detengan a esa persona de seguir avanzando, de enfrentar esas verdades, ¿verdad? Entonces, hoy vamos siguiendo esa misma línea. Vamos a hablar de cuáles son esas creencias limitantes que no nos ayudan a continuar. Y en un mes en el cual se celebra muchísima cosa, muchísima familia, se celebra el nacimiento para los que somos creyentes de Jesús, creo que también pudiera ser una meta de crearnos ese paso, de decir,
podemos comenzar a crear ese renacer para el 2026. Excelente, qué lindo, qué hermoso mensaje. Y esa palabra renacer me encanta, ¿verdad? Y va acompañada de empezar a crear conciencia. Algunos que nos dedicamos a esto, obviamente tenemos ya muy caminado esto, pero esto es, como decías tú, Janet, es muy profundo. Pero la primera parte, el primer pasito es por crear conciencia. ¿Qué es crear conciencia? Darme cuenta de qué cosas, o les llamamos actualmente en el coaching, creencias limitantes me están impidiendo avanzar. Puede ser en diferentes áreas, en el área del dinero, puede ser en el área personal, puede ser en las relaciones, en la salud también. Entonces, el crear conciencia, el darme cuenta, oye, tengo años en este mismo círculo dando vueltas y he ido a cursos, he pagado grandes charlas con gurú, he estado en eventos, conferencias, nacional, internacionalmente, y luego sigo dando vueltas acá. Entonces eso es empezar por darnos cuenta, sí, ¿verdad? Y está muy, muy asociado y es parte como de un hábito que tenemos que cambiar. En este caso son creencias, porque hablamos de que tenemos un programa, nuestra mente es como un computador y diferentes cosas que aprendimos desde la niñez y la infancia son los mega o metaprogramas que tenemos y dirigen nuestra vida. En este país es bien interesante y quizá como verlo de esa manera, hay diferentes nacionalidades de personas y sean los asiáticos, sean nosotros los latinos, los árabes, tienen una cantidad de creencias y formas y estilos de vida porque así se formaron desde niñez. Unos son maravillosos, extraordinarios, son las creencias potenciadoras. Sin embargo, están las limitantes, que es lo que nos están frenando a lograr esas metas o a tener ese bienestar integral. Así es, así es. Tú hablabas y yo pensaba que a veces se hace muy difícil el ser auténticos y mantener esa esencia, ¿verdad? Y además de eso, Liz, cuéntanos un poquito en tu experiencia, ¿verdad? ¿Cuál sería la creencia, esa limitación más común que tú has observado en las personas? Sí, hay tres que son las más comunes, que es importante como poner atención. Y es desde el reto que tiene alguien en diferentes áreas, porque el mundo es un mundo de posibilidades, y el decir en algunas ocasiones cuando está explorando, experimentando algo nuevo, algo de desconocido, ¿sabes qué? Janet, yo no puedo. Y no soy yo, es la creencia, lo que estás diciendo. El no puedo es una de las más comunes. ¿Te has conseguido con algo así? Sí, sí, en algo tan simple como, por ejemplo, y tú estabas hablando y yo me ponía a pensar ahora, yo, wow, o sea, yo me he enfrentado a Canvas, a tener que hacer post en Canvas y a decir, ay, yo no puedo con esto, no puedo hacerlo, yo no puedo. Y como eso uno lo puede transmitir a la vida personal de uno, ¿verdad? Si uno lo lleva un poquito más profundo, un poquito más analizando capas, uno puede llegar a decir, ¿cuántas veces he dicho eso? ¿Cuántas veces he dicho yo no puedo? Es correcto. Y entonces el tema es buscar la manera de cambiar ese no puedo por el sí puedo, ¿verdad? De creencia limitante a creencia potenciadora. Y eso está pegadito también de otras cosas o otras expresiones que la gente dice. Y el tema es el warning. La alarma es cuando lo dices muy frecuente, tú te estás autosaboteando, te estás bloqueando. No puedo, ¿sabes? No soy capaz. Eso es muy difícil y se usa frecuentemente. Es muy difícil que yo pueda cambiar. Es muy difícil. Cuando tú ya dices difícil, ya literal estás dando una orden al cerebro. Y cuando a uno le dicen que algo es difícil, hay una actitud, el comportamiento de o me salgo de eso o me estanco o me quedo en mi zona de confort. Entonces, de las más comunes, el no puedo, el no soy capaz y ojo con esta porque es bien, o sea, te puede limitar muchísimo y te puede privar de muchas cosas interesantes. No soy inteligente.
Yo pensaba y hablaba contigo por fuera y se me volvió a venir a la mente, no soy bueno para hacer esto, no soy bueno para llevar un buen presupuesto, no soy bueno para manejar mi economía, no soy bueno para manejar o para llevar adelante un presupuesto saludable. Y a eso me lleva a preguntarte, ¿cuáles, según tu opinión, según tu expertise, serían las señales que nos indican que estamos viviendo en abundancia o en escasez? Oye, qué pregunta muy interesante. Sí, es una Nos pregunta. cuesta pensar que vivimos en abundancia, ¿verdad? Bueno, personalmente, y se lo digo con humildad, yo hace mucho tiempo vivo en abundancia. Pues Y enséñanos. no, bueno, te puedo transmitir algunos, no tips, ¿verdad? Pero de las formas de cómo funciona nuevamente nuestra mente, nuestros programas que tenemos. Un warning, cuando una señal importantísima de saber si vivimos o estamos vibrando, que es una expresión que me encanta, vibrar en alta frecuencia, y está asociado de vibrar en alta frecuencia del amor, porque el amor del cual estoy hablando en este momento, está allí también el de enamoramiento y de pareja, pero es un amor que va más allá y conectado, ¿verdad?, con esa parte espiritual. Un amor que sobrepasa mucho entendimiento, pero empieza por mí misma sin ser egoísmo. Entonces, cuando yo empiezo a amarme, a ser amoroso, a darme permiso, empiezo a estructurar una nueva forma, un estilo de mentalidad diferente y empiezo a hablar desde la abundancia. Warning, para saber si estamos viviendo desde la abundancia o de la escasez. Cuando empiezas a hablar de que no me alcanza, este mes no tengo, apenas voy a llegar a finales de mes, y cuando vamos a tomar decisiones o a hacer planes, la gente, aunque me he dado cuenta, gente que tiene y genera mucho dinero, es que no tengo, es que no me alcanza, es que no puedo hacer ese gasto. Estás hablando desde la escasez. Uh-huh. Entonces allí puedes mirar eso como un warning o una alarma de que estás o tienes que hacer algún cambio en ese tipo de situación. ¿Cómo nos ayudaría a hacer ese cambio, Luis? ¿Qué nos ayudaría a hacer ese cambio de decir, a comenzar a decir, no vivo desde la escasez, pero vivo desde la abundancia? Porque yo creo que lo que tú decías la semana pasada es un cambio de mentalidad, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos comenzar a dar esos primeros pasos para ese cambio y comenzar a pensar desde otra perspectiva? Sí, o sea, lo primero es darnos cuenta, ¿verdad? Crear conciencia, ok. Estoy generando una gran cantidad de dinero y yo digo, muchas personas ya de nuestras generaciones ya nos gastamos el millón. Entonces hay gente que dice, sí, es verdad. Ya no sé, o sea, sí queremos ser millonarios, ya somos millonarios. Muchos de nuestra generación ya nos gastamos nuestro primer millón. Vamos por más, siempre vamos por más. Entonces, ¿cómo lo estamos viviendo? O sea, tener ciertos ingresos y hay una escala que socialmente lo muestra y a veces revisamos, oye, pero mira, estoy aquí y estoy hablando desde la escasez o desde la abundancia. Bueno, empezar a cambiar ese tipo de mentalidad. Para eso hay una metodología, hay unos pasitos, hay unos procesos que trabajar, ¿verdad? Así que entonces, cuando empiezo a hablar desde la abundancia, empiezo a ver cambios. Pero ese hablar desde la abundancia tiene que ir acompañadito con acciones. Sin embargo, empieza desde un proceso de reprogramación mental. No sé si por acá hay algunas preguntas. Sí, Roberto nos quiere hacer aquí una pregunta. Buenos días, Roberto. Hola, buenos días, audiencia de Conciencia Radio. Buenos días, ¿cómo están? Sí, la pregunta es, por ejemplo, el tema de la abundancia no necesariamente está 100% ligado al ingreso que uno tiene, ¿verdad? Porque si uno tiene un ingreso bajo o poco ingreso, uno puede tener una mentalidad de la abundancia. Esa es la primera pregunta que tengo para Liz. Y la otra pregunta es, ¿cómo
o sea que deberíamos hacer un equilibrio porque podemos pensar abundantemente, ¿verdad? Pero eso no significa que no seamos responsables con el manejo, como que pensamos que todo lo podemos adquirir, no va por ahí, ¿verdad? Ok, vamos con la primera. Si tenemos un ingreso bajo, ¿tenemos una mentalidad de abundancia o no? Sí. Si tienes un ingreso, un poco ingreso, para mí, mentalidad de la abundancia sería pensar que es momentáneo, que voy a crecer, o sea que todos podemos tener mentalidad de la abundancia independientemente del ingreso. Esa es mi pregunta, No si se estoy remite en lo solo a eso, correcto. todo lo que estás diciendo. Sí. Sí, sí, es correcto. No solamente por un ingreso es como se refleja, ¿verdad? Yo lo pongo como también como un concepto ya de riqueza integral. Entonces, si yo tengo salud, si yo tengo tiempo para compartir con mis seres queridos, si yo tengo recursos económicos para proveer de mis cosas necesarias, como las necesidades básicas, no significa que nos quedemos allí, podemos ir por más, ¿verdad? Pero si lo vemos desde el enfoque de un concepto integral, abundancia es diferentes recursos en los cuales nosotros podemos vivir o vibrar para tener esa abundancia. No es solamente tener no es un número de un ingreso, porque también es relativo, que es un ingreso bajo, que no es bajo. O sea, la abundancia, la prosperidad es integral. Y la otra. La segunda pregunta. La otra decía, por pensar que soy abundante no significa que me voy a comprar todo lo que quiero. O sea, como que ahí puedo seguir siendo abundante, aunque a veces digo, o sea, esto no es lo que necesito en el momento. O sea, porque en programas anteriores hablábamos de las compras impulsivas, ¿verdad? Bueno, entonces es Luis, ahí. se está metiendo en terrenos escabrosos, Luis. No, eso no es así, no es así. Roberto nunca hace eso. Por pensar que soy abundante, puedo comprarme todo lo que quiero. Entonces, volvemos al mismo asunto. Abundancia es algo integral. Ok, entonces, para comprarme es un recurso que tiene que ver con el dinero. Comprar cosas se compra con dinero. Entonces, bueno, si tengo suficiente dinero, puedo comprar muchas cosas. Sin embargo, la gente que tiene mucho dinero, y podemos llamarle los ricos, millonarios, son personas que por eso tienen mucho dinero porque se administran muy bien con su dinero, se educan financieramente, ¿verdad? Entonces, es por ahí donde va la cosa. El tema es que en la medida que nosotros decretamos y platicamos y definimos, más que definir, es declaramos abundancia, prosperidad, riqueza, eso va a multiplicarse y va a venir por añadidura. Entonces, es como definir o más diferenciar entre el concepto de abundancia en el término de diferentes recursos. Y la parte de comprar está asociada con tener dinerito. Exacto. Luis. Hola, licenciada, ¿cómo está? Buenos días, un gusto días. saludarla. Hola, Janet. Buenos días, Luis. Ayer escuché una frase que me impactó. Y ¿por qué hace esa cara? No le voy a preguntar nada complicado. ¿Cómo fue que dijo la semana pasada los alguien le preguntó a otra persona asesinos si tenía seriales? todo lo que quería. Y la persona, no era una señora, era un señor, dijo lo suficiente. Y a mí me impactó porque ¿cuánto es suficiente para una persona? A ver, alguien le preguntó, allí me perdí un poquito. Sí, alguien le preguntó a este señor, vamos a ponerle Juan, alguien le preguntó a Juan si estaba contento con lo que tenía, si no, ¿por qué no tenía más? Que podía tener más. Y él dijo, porque tengo lo suficiente. ¿Y cuánto es suficiente? Esa es una buena pregunta. La pregunta se te devuelve. ¿Cuánto es suficiente para ti? Porque yo siento que al ser humano nada es suficiente. Si el que tiene 1000 quiere tener 2000, el que tiene una bicicleta quiere tener un auto y el que tiene un auto quiere tener un camión, como decía la canción. Nunca es suficiente para el ser humano y deja de ser por tener. Sí, eso ya estamos en una filosofía profunda, interesante. Me encanta, no. De hecho, afuera de la cabina estábamos hablando de hacer un simposio. Esto va para Mastermind porque está súper interesante. Lo suficiente, todos, bueno, yo me preguntaría, todos
No necesariamente todos. Habrá personas que dicen, es suficiente para mí, es suficiente. ¿Cuánto es suficiente? La pregunta es, nuevamente te la devuelvo. ¿Cuánto es suficiente para ti? En la medida que tú estés consciente de que los recursos, porque estamos hablando que es integral, que tienes, cuáles son los recursos que tiene valioso. Si te metieron en tu cabecita, que nuevamente doy el ejemplo del carro, porque he visto muchas de esas cosas, de esas situaciones, que para que tú mostraras a los demás que estabas bien económicamente, es llegar con un BMW o un Mercedes-Benz, no pasa nada, si nos lo podemos dar y nos sobra, está bien. Pero si lo haces como para poder darte un valor, eso por ahí no va. Y lo acaba de decir Luis. Dejamos de ser por hacer o por tener, más por el tener. No vamos en el orden adecuado, tenemos que trabajar en nuestro ser. Si evalúas, bueno, tengo suficiente tiempo para mí, para hacer mi trabajo, para tener conversaciones y compartir con mi familia, para darme un tiempo para mí, lo cual me hace sentir, porque hay que evaluar con hechos reales, que soy una persona con una salud mental, una salud física estable y también una salud médica. Me hago mi examencito médico y sale bien. Vas a tener allí un balance, un bienestar integral. Entonces, eso es como un indicador de lo suficiente, en este caso si buscamos una respuesta, porque para cada quien es diferente lo suficiente, pero suficiente es que tú digas, bueno, yo me siento hoy o al finalizar el año 2025 y hago un diagnóstico que se los he ofrecido y se los sigo ofreciendo de vida y veo que tengo un buen balance, tengo suficiente, puedo mejorar como todo, pero yo diría, evalúa ese suficiente. La semana pasada tú hacías una pregunta que creo que viene muy acorde a esto y tú decías, miremos el entorno, ¿verdad? Miremos nuestro entorno. Y yo creo que mirar nuestro entorno nos hace analizarnos un poquito, de ver qué nos limita, de ver qué es lo que traemos de generación en generación, si logramos identificar esos mitos, esas cadenas, decía Luis. Nos va a ayudar muchísimo a entender qué es suficiente para nosotros, porque nos va a ayudar a analizar y a replantearnos de aquí en más qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos. Cuando nosotros empezamos a ver sobre el tema de las creencias limitantes, el por qué el plantearlo y por qué la invitación a que tú nos dieras tu conocimiento se liga muchísimo al hecho de que nuestra gente tiene, como nosotros también tenemos, por supuesto, pero tenemos esas creencias limitantes que tú decías, yo no puedo, yo no sé, yo no soy lo suficientemente inteligente, yo no puedo ahorrar, yo no puedo salir adelante, yo no puedo cambiar este camino que estoy llevando, ¿verdad? Porque lo vemos todo desde un punto de vista más oscuro. Entonces, el hecho de que tú decías la vez pasada de ver nuestro entorno nos ayuda a plantearnos. Yo creo que es un gran tip para ayudarnos a todos, y hablo por mí, a plantearnos dónde está nuestra abundancia en ese entorno, dónde podemos identificar nuestra abundancia, porque eso va a hacer que la escasez sea menos y que la falta de información la cambiemos y la busquemos. Que busquemos, tú hablabas de información financiera, y eso es un tema que nos toca muy sensiblemente a mí, a Roberto y a toda nuestra compañía que estamos aquí, porque lo vemos a diario. Cuando la persona nos dice, tú no puedes, yo no puedo, este mes no puedo, este mes no llego, este mes tengo esto, este mes tengo lo otro. Y en realidad en ese cambio de mentalidad lo decía Jesús, tenemos que despojarnos del viejo yo y sacar ese nuevo yo, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es un poco la invitación de decir, despojémonos de esos mitos, de esas verdades, de esas realidades, de esas creencias limitantes, abrir la mente a la abundancia,
a la abundancia de amor, a la abundancia de salud, a la abundancia de tener un trabajo, sin importar lo que uno gane, a la abundancia de estar vivos, de respirar, de poder sentir el sol en nuestra cara, de poder decir, mis hijos tienen salud, de poder decir, mi esposo tiene salud y puede proveer para la casa. Todo lo que dijeron ustedes, a mí la verdad que hoy me hizo reflexionar para decirle a nuestra gente, y tú me hiciste una pregunta el otro día, es, ¿qué puedo hacer? Pero más que preguntarnos qué puedo hacer, es cómo puedo hacer, cómo puedo lograrlo. Y creo que Liz, me robé un poquito el tiempo, pero... Me encanta porque esa es inspiración pura y eso, como dicen, de la abundancia del corazón habla la boca. Y estás hablando desde esa abundancia del corazón y lo mismo, tenemos que primero trabajar en nosotros, en el ser, como lo decía Luis, y qué implica eso. Y a veces esa es otra paradigma, falsa creencia en no invertir. No invierto en mi educación, no invierto en formarme financieramente. Ya hablábamos de un libro, no lo vamos a mencionar, pero que asocia con tener o una mentalidad de pobre o una mentalidad de rico. Entonces, cuando primero nos creamos conciencia y hay que educarse, o sea, estos son muchas horas de vuelo, no tenemos la perfección, es una educación, un constante aprendizaje, aprender, error, aprendizaje, experiencia, pero nos acerca un poco más a ese punto de esa prosperidad, de esa abundancia que viene desde nuestro corazón. La educación es la clave y como recurso hablamos como de diferentes aspectos en desarrollo personal, en nuestro corazón, en la parte espiritual, pero el recurso económico definitivamente es importante. Hacerlo, educarnos, cómo invertir, son cosas que literalmente a veces son hasta nuevas para nosotros. El tema de las creencias limitantes, potenciadoras, gente que primera vez las está escuchando. Entonces, clave para poder hacer ese cambio, para poder movernos, definitivamente, mi gente linda, es la educación. La verdad que el escucharlos a ustedes a mí me hizo emocionar y me hizo reflexionar porque en cierta forma, diciendo estas palabras, también me veía reflejada, ¿verdad? Cuando uno llega acá y con tantas dudas y con tantas metas, tantos sueños, pero a veces antepone falsas prioridades que hacen que no nos dejen avanzar. Entonces, se nos fue el tiempo, Liz. Yo quiero invitarte a un programa más porque realmente esto es impresionante la dimensión y la extensión y yo creo que las ganas, la pasión de querer ayudar a nuestra gente a saber y a que sepan que estamos aquí para que ustedes puedan tomar esa decisión, ese primer cambio, esa primera iniciativa para el 2026 y poder decir, voy a hacer un cambio, voy a comenzar con un granito de arena y comenzar desde a poquito. Hace de que podamos construir y seguir construyendo ese futuro, que sigamos avanzando en ese camino y que rompamos esas cadenas de esas creencias limitantes. Roberto, no sé si quieres decir algo. Sí, antes de terminar, bueno, despedirme, un abrazo a toda la gente que siempre nos sigue, que nos escucha, nos ve, que nos apoya en todo esto. De nuevo, gracias a Liz. A mí me gustaría que Liz comentara si alguien tiene alguna consulta con ella, cuál es su número de teléfono o el tema de los medios sociales. Y agradecer a USA All Benefit Group por este espacio que nos da en Conciencia Radio para poder expresarnos y llegar a todos ustedes. Un abrazo muy grande y los esperamos el próximo martes.
sí, claro que sí. A mí me pueden ubicar al 832-420-9731. Creo que por acá está mi número en pantalla. Y también pueden ubicarme en mis redes sociales, en Facebook, Liz Arguedas, en Instagram, Coach Liz Arguedas también. Y sí, siempre les estamos ofreciendo un diagnóstico de vida completamente gratis. Aprovéchelo porque es realmente muy valioso. Muchísimas gracias por este espacio. De verdad que gente con calidad humana y gente brillante hace que cosas crezcan. Un abrazo a esa audiencia linda que nos está viendo, escuchando. Y pues Dios primero, estaremos aquí la próxima semana. Muchísimas gracias, Liz, por ayudarnos a sembrar claridad, conciencia y nuevas posibilidades. Pero Luis, yo no me quiero ir un minutito más, voy a robarle a Carolina, sin antes decirte que hoy, Luis, yo te había dicho que tenía una bomba y te la quiero decir aquí. Dices esa palabra y se viene la gente para acá. Entonces, Luis, yo te cuento que yo tenía planeado hacer torta frita hoy. ¡Qué rico! Y Roberto no me llamó en la hora para hacer esas tortas fritas. No es responsabilidad de Roberto. Él creyó que las tortas fritas, o no sé, me imagino que él creyó que las tortas fritas eran para él algunas y para traer para acá. Roberto, pero la realidad es, Luis, que este señor que tienes enfrente, al cual adoro, el cual es, yo soy, según él, el motor de su vida, y él para mí es mi cable a tierra, ¿verdad? Porque tiene que haber un complemento. Claro. Hace 29 años, hoy, 2 de diciembre, yo conocí a este señor. ¡Felicidades! Así que feliz aniversario, Roberto, de conocidos. Tenés el cielo ganado, crack. Y él no se acordó, Luis, y yo le iba a hacer tortas fritas. No, te puedo. Y él no se acordó. No, está en penitencia, Roberto. No podés hacer una cosa de esa, ¿no? Tiene que compensar. Tal cual. Ve para la joyería. Para que vea. Abundancia. A ustedes, querida audiencia de Conciencia Radio, muchísimas gracias por el espacio. Esperemos que algo de lo que hayamos traído hoy les haya servido. Sigamos cosechando, sigamos sembrando para ese futuro, para esa tranquilidad y esa paz mental, pero también financiera. Los esperamos la próxima semana a través de Conciencia Radio en nuestras oficinas de USA All Benefit Group. Bendecido día para todos, buen comienzo de mes.